Hay algo que casi nadie se pregunta cuando termina de leer los Evangelios. ¿Qué pasó con María después? El relato bíblico la muestra al pie de la cruz, presente en el aposento alto llena del Espíritu Santo en Pentecostés, y luego el silencio. Los libros se cierran sobre su figura como se cierra una puerta, y durante siglos la tradición cristiana ha llenado ese silencio con suposiciones, con devociones, con imágenes que a veces dicen más sobre quienes las crearon que sobre la mujer real que vivió, sufrió, creyó y envejeció en el mundo antiguo. Pero María no desapareció cuando las páginas de los Evangelios dejaron de hablar de ella. Siguió respirando, siguió orando, siguió viviendo en un imperio romano que había ejecutado a su hijo, en una comunidad judía que rechazaba el mensaje que ella sabía verdadero desde antes de que ningún apóstol lo predicara, en un cuerpo que envejecía y que cargaba la memoria más extraordinaria que ser humano alguno haya cargado jamás. Este es el relato de esos años olvidados, de esa vida que continuó, de esa mujer que fue la primera en creer y la última en ser recordada con la profundidad que merece. Para entender dónde estaba María en el año 37 después de Cristo, hay que regresar al momento en que todo cambió para ella, de una manera que ninguna madre debería experimentar jamás. Y sin embargo, experimentó con una dignidad que el mismo Juan, quien estuvo presente, no encontró palabras suficientes para describir en toda su dimensión. Juan 19:25 dice con una austeridad que golpea, precisamente porque no dramatiza: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 palabras en el original griego describen la posición de María. Parastekeisan de paratostauro, estaban junto a la cruz. No huyeron, no se ocultaron. Las mujeres que amaban a Jesús permanecieron cuando los hombres que lo habían seguido durante 3 años corrieron por las calles de Jerusalén buscando dónde esconderse. María estaba allí, y ese detalle, tan pequeño en apariencia, revela todo lo que necesitamos saber sobre la mujer que viviría los siguientes 30 años como testigo silenciosa y fundamento vivo de la fe que nacía. Ella tenía en ese momento, según la mejor estimación que los datos históricos permiten construir, alrededor de 45 a 50 años. El mundo mediterráneo del primer siglo era un mundo en el que las mujeres se casaban jóvenes, entre los 12 y los 14 años, según la costumbre judía de la época. Y el Evangelio de Lucas sugiere que María era muy joven cuando el ángel Gabriel se le apareció en Nazaret. Si tomamos el año aproximado del nacimiento de Jesús, alrededor del año 4 o 6 antes de la era común, y la crucifixión en torno al año 30 o 33, María habría sido una mujer de mediana edad según los estándares modernos, pero ya considerada anciana en un mundo donde la expectativa de vida era radicalmente distinta a la nuestra. No era una anciana frágil al pie de la cruz. Era una mujer formada, curtida por décadas de vida en la Galilea rural, por el exilio en Egipto durante la infancia de su hijo, por años de incomprensión, y por la tensión constante de saber quién era realmente aquel al que había dado el pecho y enseñado a caminar. Nazaret, el pueblo donde María había pasado la mayor parte de su vida, era una aldea pequeña en la región de Galilea, probablemente con no más de 400 a 500 personas en tiempos de Jesús. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han revelado que era una comunidad agrícola modesta, completamente judía en su composición, construida sobre la roca caliza de la Baja Galilea, con casas excavadas en parte en la piedra natural y en parte levantadas con bloques del mismo material. Era un lugar donde todos se conocían, donde las familias estaban entrelazadas por generaciones, donde los rituales del año litúrgico judío marcaban el ritmo de la vida con la misma regularidad con que el sol salía sobre el mar de Galilea al este. María
había crecido en ese ritmo. Había aprendido la Torá en ese ritmo. Había soñado en ese ritmo y había recibido al ángel en ese ritmo. En ese pueblo que Natanael, en el Evangelio de Juan, describió con una frase que todos recordamos: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era el tipo de lugar del que uno no esperaba nada extraordinario, y fue el lugar que Dios eligió para comenzar la historia más extraordinaria que el mundo había visto. Pero en el año 30 o 33, cuando Jesús fue crucificado, María ya no estaba en Nazaret, estaba en Jerusalén, y lo que sucede en esa ciudad en los días que siguen a la crucifixión es lo que da forma a todos los años que vendrán. Juan 19, 26 a 27 registra algo que no es simplemente un gesto de amor filial, sino un acto teológico de profunda significación. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Este intercambio, pronunciado desde la cruz con el esfuerzo que cada palabra debía costar, no es simplemente la disposición doméstica de un hijo que muere preocupado por el bienestar de su madre. Es la constitución de una nueva familia. Es Jesús creando, en el acto mismo de la redención, la estructura de cuidado mutuo que definiría a la comunidad que estaba naciendo. Juan toma a María. María pasa a vivir con Juan, y ese, desde aquella hora del texto original griego, apekeins tesoras, sugiere inmediatez, permanencia, un vínculo establecido para siempre en el momento más oscuro y más luminoso de la historia humana. La casa de Juan en Jerusalén es, por lo tanto, el primer hogar conocido de María después de la crucifixión. Y Jerusalén en esos días era una ciudad en un estado de tensión y transformación que es difícil de exagerar. La ciudad santa del pueblo judío, con su templo magnífico aún en plena construcción, bajo la iniciativa que Herodes el Grande había comenzado décadas antes y que sus sucesores continuaban, era también una ciudad ocupada por Roma, gobernada por prefectos romanos que respondían al Senado y al emperador, y sacudida internamente por las fracturas entre los distintos grupos del judaísmo del primer siglo: fariseos, saduceos, esenios, celotas, y ahora esta nueva comunidad de seguidores de Jesús que comenzaban a ser llamados el Camino. María vivió en el centro de esa tensión, en esa ciudad que había matado a su hijo, y que ahora veía multiplicarse cada día el número de quienes creían que ese hijo había resucitado. Porque Pentecostés ocurrió, y María estaba allí. Hechos 1:14 lo dice con una claridad que no deja lugar a interpretaciones alternativas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo es extraordinario por varias razones que la lectura rápida hace fácil pasar por alto. María está en el aposento alto. María está orando con los 120 discípulos que esperan la promesa del Padre. María está junto a los hermanos de Jesús, aquellos que según el Evangelio de Juan no creían en él durante su ministerio público, y que ahora, después de la resurrección, están en el mismo cuarto orando en unidad. Algo sucedió entre la crucifixión y ese aposento alto que transformó a la familia de Jesús. La aparición del resucitado a Jacobo, que Pablo menciona en 1 Corintios 15:7, fue probablemente parte de esa transformación. Pero María ya creía. María no necesitó que la resurrección la convirtiera, porque María era la creyente original, la primera que dijo sí a la promesa de Dios, mucho antes de que hubiera señales que confirmar. El aposento alto del capítulo 2 de Hechos es, por lo tanto, el lugar donde María recibe lo que había esperado durante décadas. El ángel Gabriel le había anunciado que su hijo sería grande y que su reino
no tendría fin. Simeón, en el templo, cuando Jesús tenía 40 días, le había dicho que una espada traspasaría su alma. Ambas cosas habían resultado verdaderas. La espada de Simeón era real, tan real como la madera de la cruz, y el reino sin fin de Gabriel era también real, tan real como el fuego que en Pentecostés descendió sobre cada cabeza presente en ese cuarto. María había vivido entre esas dos promesas durante décadas, sostenida por una fe que no era fácil, que había costado incomprensión y dolor, y noches de silencio en las que solo Dios sabe lo que pasó entre ella y el cielo. Ahora el Espíritu Santo la llenaba del mismo modo que llenó a todos los demás. María habló en lenguas. María fue bautizada en el Espíritu Santo. María experimentó Pentecostés como cualquier otro creyente en ese cuarto, sin distinción, sin privilegio especial de naturaleza mística, sino con la misma gracia desbordante que Dios derramó sobre todos los que esperaban. Esto es teológicamente importante para entender los años que siguieron. María no fue una figura pasiva, venerada desde lejos, intocable en su dolor sagrado. Fue una mujer activa en la comunidad que nacía. Fue parte de la iglesia de Jerusalén desde su primer día. Caminó con los creyentes, compartió la mesa con ellos, vivió la persecución que comenzó a caer sobre esa comunidad con la misma intensidad que la primera generación de seguidores de Jesús enfrentó en cada ciudad del imperio. Y fue portadora de algo que ningún otro ser humano podía ofrecer a esa comunidad naciente: la memoria directa, personal, vivida, de quien Jesús había sido antes de que comenzara su ministerio público. Los apóstoles conocían al Maestro, los discípulos conocían al predicador, al hacedor de milagros, al que caminaba sobre las aguas. María conocía al niño que había crecido en su casa, al adolescente que se había quedado en el templo y que respondió a su preocupación materna con aquellas palabras desconcertantes registradas en Lucas 2:49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María había guardado esas palabras en su corazón, como Lucas dice 2 veces en su Evangelio que ella hacía. Guardaba y meditaba todas estas cosas. Esa memoria tenía un valor incalculable para la comunidad, que en esos años estaba construyendo su comprensión de quién había sido Jesús. Lucas, que escribió tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos, tuvo acceso a fuentes cercanas a Jesús. La manera en que su Evangelio narra la infancia de Jesús, con detalles íntimos que no aparecen en Mateo, con el punto de vista que ve los eventos desde la perspectiva de María, con expresiones como María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sugiere fuertemente que Lucas tuvo conversaciones con personas que conocían a María, o con la misma María. Los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas son los capítulos de María: el anuncio del ángel, la visita a Elizabeth, el Magnificat, el nacimiento en Belén, la presentación en el templo, la huida a Egipto, el niño en el templo. Ninguno de esos relatos podía provenir de ninguna otra fuente que de la memoria de una mujer que los había vivido. El Magnificat, registrado en Lucas 1, 46 a 55, es posiblemente la ventana más clara que tenemos hacia el interior de quién era María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Estas palabras, pronunciadas cuando María fue a visitar a Elizabeth en la región montañosa de Judea, poco después de la Anunciación, revelan a una mujer profundamente formada en la tradición bíblica de Israel. El Magnificat no es una improvisación emocional. Es un canto cuidadosamente tejido con los hilos de los salmos, del canto de Ana en el primer libro de Samuel, de los profetas del Antiguo Testamento. María conocía las Escrituras. María había meditado en la Torá,
y los profetas con la misma profundidad que cualquier rabino de su tiempo. Y cuando el Espíritu la movió a cantar, lo que salió de ella fue el fruto de años de formación en la palabra de Dios. Esa mujer, esa estudiante de las Escrituras, esa adoradora apasionada que había encontrado en el texto sagrado el marco para entender lo que le estaba sucediendo, fue la que vivió en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén durante los años que siguieron a Pentecostés. La comunidad de Jerusalén en esos primeros años es descrita en Hechos con un nivel de detalle que a veces oscurece cuán radical y cuán costosa era esa forma de vida. Hechos 2, 44 a 45 dice: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este era el mundo en el que María vivía. Un mundo de comunidad intensa, de compartir recursos, de reuniones diarias en el templo y de la fracción del pan de casa en casa. Era también un mundo de vulnerabilidad creciente. La persecución que comenzó con la lapidación de Esteban, narrada en Hechos capítulo 7, dispersó a muchos creyentes por toda Judea y Samaria, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Y con ellos, en la casa de Juan, permanecía María. Pensar en María durante esos años de la iglesia primitiva es pensar en alguien que era simultáneamente una figura de autoridad moral y una mujer ordinaria que lavaba ropa, preparaba comida, dormía y despertaba en el cuerpo de cualquier ser humano que envejece. La tendencia a espiritualizar a María, hasta hacerla incorpórea, hasta borrar su humanidad en favor de una imagen religiosa inmóvil, hace exactamente lo contrario de lo que el Evangelio hace. El Evangelio insiste en su humanidad, insiste en que ella se confundió ante el ángel, insiste en que no entendió completamente las palabras de su hijo de 12 años en el templo. Insiste en que en las bodas de Caná hubo una tensión entre lo que ella esperaba y lo que Jesús respondió. La María del Evangelio es una mujer real, con limitaciones reales, cuya grandeza consiste precisamente en que, dentro de esas limitaciones humanas reales, dijo sí a Dios con una totalidad que transformó el mundo. Esa mujer real siguió siendo real en los años después de la crucifixión. Siguió teniendo un cuerpo, una historia, un idioma, recuerdos, momentos de profundo gozo y momentos de una soledad que sólo ella podía conocer en su dimensión completa. Los hermanos de Jesús, mencionados en los Evangelios y en Hechos, son una parte importante del entorno de María en esos años. Jacobo, llamado el hermano del Señor por Pablo en Gálatas 1:19, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y fue una figura de enorme autoridad en la comunidad cristiana primitiva. Josefo, el historiador judío del primer siglo, menciona su muerte por lapidación alrededor del año 62 después de Cristo, lo que nos da un punto de referencia cronológico importante. Jacobo, el hermano de Jesús, era conocido en Jerusalén por su devoción extrema a la oración, hasta el punto de que la tradición antigua decía que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello de tanto arrodillarse. Este hombre, que durante el ministerio público de Jesús no creía en él, según el testimonio del Evangelio de Juan, fue transformado por la resurrección en el pilar central de la iglesia de Jerusalén. Y este hombre era el hijo de María. Vivir cerca de Jacobo en esos años significaba para María ver la transformación de su hijo en uno de los líderes más influyentes del movimiento que su hijo primogénito había iniciado. Era una gracia añadida a la gracia, una confirmación viviente de que la promesa de Dios no había terminado con la cruz, sino que se había multiplicado más allá de lo que cualquier mente humana podía haber anticipado. La pregunta que todos los que se acercan a este período de la vida de María terminan enfrentando es la pregunta de la tradición. ¿Dónde terminó su vida? ¿Dónde murió? ¿Dónde fue enterrada?
Y aquí el historiador honesto debe detenerse y reconocer que el registro bíblico guarda silencio. El Nuevo Testamento no registra la muerte de María. No hay en sus páginas ningún relato del final de su vida terrenal. Lo que existe son tradiciones antiguas de dos ubicaciones distintas, ambas con raíces que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, y ambas imposibles de verificar o refutar con los medios históricos disponibles. Una tradición asociada principalmente con la región de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, sostiene que Juan cumplió literalmente el mandato de Jesús desde la cruz y llevó a María con él cuando viajó a Éfeso, que se convirtió en uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo. Esta tradición tiene la ventaja de ser coherente con los datos que tenemos sobre Juan. El Evangelio de Juan y las cartas joaninas muestran características literarias y teológicas que muchos estudiosos asocian con la región de Asia Menor, y la tradición antigua vincula fuertemente a Juan con Éfeso. Una pequeña casa en las colinas, por encima de la ciudad antigua de Éfeso, conocida como la Casa de la Virgen María, es visitada hoy por millones de peregrinos de todas las tradiciones, aunque su autenticidad histórica como residencia real de María no puede ser establecida con certeza. La otra tradición, más antigua según algunos, ubica los últimos años y la dormición de María en Jerusalén misma, en el barrio conocido como Sión, no lejos del aposento alto donde recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Esta tradición es sostenida principalmente por la Iglesia de Oriente y por la comunidad cristiana de Jerusalén, que durante siglos ha venerado ciertos lugares de la ciudad como conectados con los últimos días de María. Lo que ambas tradiciones comparten, más allá de sus diferencias geográficas, es la convicción de que María no desapareció en el anonimato, sino que vivió rodeada de la comunidad que amaba, cuidada por aquellos a quienes su Hijo la había encomendado y a quienes ella había encomendado su Hijo, de una manera que el Espíritu Santo había tejido en sus corazones desde Pentecostés. Para entender la vida cotidiana de María en cualquiera de esos entornos posibles, hay que entender el mundo físico en el que se movía. El primer siglo del Mediterráneo oriental era un mundo de ciudades que crecían sobre capas de ciudades anteriores, de caminos romanos que conectaban el imperio con una eficiencia que el mundo antiguo no había conocido antes. De sincretismo cultural entre el pensamiento griego, la administración romana y las tradiciones locales de cada pueblo conquistado. Para los judíos, en particular, ese mundo representaba tanto una amenaza como una oportunidad. La diáspora judía era ya enorme en tiempos de Jesús. Había comunidades judías significativas en Alejandría, en Roma, en Antioquía, en las grandes ciudades de Asia Menor y en muchas otras partes del imperio. Esas comunidades estaban conectadas entre sí por viajeros, por cartas, por el peregrinaje a Jerusalén en las grandes fiestas, y más tarde, a medida que el mensaje del Evangelio se extendía, por los misioneros que llevaban las buenas nuevas de ciudad en ciudad. María vivía en ese mundo conectado y complejo. Si vivió en Éfeso durante algún período de su vida, vivió en una de las ciudades más grandes e importantes del Imperio Romano, con una población que algunos estiman en 200,000 personas o más, con un puerto activo que la conectaba al tráfico del Mediterráneo, con un foro, un teatro, templos, baños y todas las instituciones de la vida urbana romana. Éfeso era también el lugar donde se encontraban el mundo pagano en toda su diversidad religiosa y la comunidad cristiana en pleno crecimiento. Pablo había vivido y trabajado en Éfeso durante más de 2 años, según Hechos 19. Y la carta que escribió a los Efesios revela una comunidad teológicamente sofisticada y espiritualmente profunda. Si María estuvo en Éfeso, no estuvo en el margen de la vida, sino en el centro de una de las iglesias más vibrantes del mundo cristiano primitivo. Si permaneció en Jerusalén,
como la otra tradición sugiere, vivió en una ciudad que durante esas décadas estuvo bajo una presión política creciente que eventualmente culminaría en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Un acontecimiento que Jesús mismo había profetizado con una precisión que sus discípulos no terminaron de entender hasta que sucedió. Lucas 21:20 registra sus palabras. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Si María vivió hasta los años 60 o más, es posible que haya escuchado estas palabras relatadas por los apóstoles y que haya visto el inicio de las tensiones que llevarían a esa destrucción. La Jerusalén de los años 40 y 50 estaba ya en un estado de agitación política y social que cualquier habitante de la ciudad podía sentir en el ambiente, en las conversaciones del mercado, en la actitud de los soldados romanos, en los movimientos de los distintos grupos religiosos y políticos que competían por la influencia sobre el pueblo. Pero hay algo más profundo que la geografía o la política que define la vida de María en esos años olvidados, y es su relación con la memoria. María era la depositaria viviente de recuerdos que nadie más poseía. Recuerdos del ángel, recuerdos de Belén, recuerdos del viaje a Egipto y del regreso a Nazaret. Recuerdos de 30 años de vida ordinaria, junto a un hijo que era extraordinario, de maneras que ella percibía y guardaba, aunque no siempre comprendiera completamente. Recuerdos de la boda en Caná, donde fue ella quien notó que el vino se había acabado, y quien, con una confianza que el texto de Juan 2:5 registra con una economía de palabras perfecta, dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os dijere». Recuerdos de momentos en que no entendió, en que buscó a su hijo entre los suyos cuando la muchedumbre lo rodeaba. Recuerdos de la transfiguración que ella no presenció, pero que Pedro, Santiago y Juan le contaron. Recuerdos del arresto, del juicio, del camino hacia el Gólgota que ella caminó en la distancia, y de esa presencia final al pie de la cruz, donde permaneció, porque el amor no huye aunque el corazón esté siendo traspasado exactamente como Simeón había dicho que sería traspasado. Esos recuerdos no eran solo personales, eran teológicos, eran la fuente viva de la que bebía la iglesia naciente en su comprensión de quién había sido Jesús antes de que comenzara su ministerio público. ¿Cómo supo Lucas que el ángel dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra»? ¿Cómo supo que María fue a visitar a Elizabeth y que Juan saltó en el vientre de su madre? ¿Cómo supo los detalles del nacimiento en Belén, el pesebre, los pastores, el ángel que anunció buenas nuevas de gran gozo? Esos detalles no podían haber llegado a Lucas de ninguna otra fuente que de la memoria de alguien que había estado presente, que había vivido esas noches, que había guardado cada imagen en el archivo más sagrado de su corazón. Lucas mismo, en el prólogo de su Evangelio, dice que consultó a testigos oculares antes de escribir. María era el testigo ocular original de todo lo que Lucas narra en sus 2 primeros capítulos. Los ecos de esa consulta se sienten en cada línea. Imagina lo que significaba para la comunidad cristiana primitiva tener entre ellos a esta mujer, no como un ídolo o un objeto de culto. Nada de eso aparece en el registro bíblico, sino como una presencia viviente que conectaba al presente con el origen. Cuando los creyentes en Jerusalén o en Éfeso se reunían para la fracción del pan, cuando recordaban la noche en que Jesús tomó el pan y dijo que era su cuerpo, cuando cantaban los salmos y oraban en el nombre de Jesús resucitado, había entre ellos una mujer que había conocido ese cuerpo antes de que existiera, que lo había cargado durante 9 meses, que lo había alimentado, que había estado presente en el momento en que ese cuerpo fue entregado por todos ellos.
Esa presencia no necesitaba palabras para ser poderosa. Era simplemente el hecho de que estaba allí, de que había dicho sí antes que todos ellos, de que su fe era más antigua que la de cualquier apóstol, porque había comenzado en el momento en que el ángel esperó su respuesta, y ella respondió con las palabras de Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu palabra. Esta es la frase que define a María mejor que cualquier otra descripción que se pudiera hacer de ella. No entiendo completamente. No lo haré si me explicas cómo es posible. Si no, hágase conforme a tu palabra. Es una rendición total a la voluntad de Dios en un momento de completa incertidumbre. María no sabía exactamente lo que vendría. Sabía que iba a concebir siendo virgen, que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo, que Dios le daría el trono de su padre David, que su reino no tendría fin. Y no sabía lo que eso significaría en términos prácticos para su vida, para su matrimonio con José, para su posición en la comunidad de Nazaret, para los 30 años de vida ordinaria que seguirían antes de que el ministerio público comenzara. Lo que sabía era que Dios lo había dicho, y eso era suficiente. Esa confianza radical en la palabra de Dios frente a circunstancias que no tienen explicación humana fue el fundamento de toda su vida, incluyendo los años olvidados entre la ascensión de su hijo y su propia muerte. Los años entre el 33 y el 37, el período que enmarca el título de este relato, fueron años de formación extraordinaria para la Iglesia. Pablo, que perseguía a los creyentes con celo antes de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, fue convertido alrededor del año 34 o 35. Hechos 9 relata ese encuentro con una intensidad que convierte en comprensible lo que de otro modo sería inexplicable: que el principal perseguidor de la Iglesia se convirtiera en su principal misionero. Después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en Arabia antes de regresar a Damasco, y luego, según su propio testimonio en Gálatas 1:18, fue a Jerusalén 3 años después de su conversión, y permaneció allí 15 días, durante los cuales vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Es completamente posible, aunque imposible de verificar con certeza, que Pablo también estuviera en contacto con María durante esa visita a Jerusalén. La comunidad era pequeña, las conexiones eran inevitables, y el Pablo que escribió en Gálatas 4:4 que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Usó las palabras nacido de mujer con una precisión teológica que puede haber sido formada en parte por lo que supo de María o sobre María durante sus contactos con la comunidad de Jerusalén. La iglesia de Antioquía, que Hechos 11:26 identifica como el lugar donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, se estaba formando durante estos mismos años. Bernabé fue enviado desde Jerusalén a Antioquía, y luego buscó a Pablo en Tarso para traerlo a trabajar allí. Antioquía estaba a varios días de viaje de Jerusalén, y era una ciudad de una diversidad cultural y étnica que Jerusalén no igualaba: griegos, sirios, judíos de la diáspora, romanos, todos en contacto constante. La expansión del Evangelio hacia ese ambiente cosmopolita era algo que los apóstoles en Jerusalén seguían con atención y con oración. María, en la comunidad de Jerusalén durante estos años, no estaba aislada de esa expansión. Era parte de la iglesia que enviaba misioneros, que recibía noticias, que oraba por las comunidades que nacían en lugares que ella probablemente nunca visitaría, pero que existían porque el Espíritu Santo que había descendido sobre ella en Pentecostés seguía descendiendo sobre creyentes en toda la cuenca del Mediterráneo.
El mundo doméstico de María en esos años puede ser reconstruido con cierta verosimilitud, a partir de lo que la arqueología y los registros históricos del período nos dicen sobre la vida cotidiana en las ciudades del Oriente Romano. Las casas de las familias no ricas en Jerusalén eran estructuras compactas, a menudo de 2 pisos, con las habitaciones agrupadas alrededor de un patio interior que servía como el espacio de trabajo y de vida comunitaria. En ese patio se preparaba la comida, se lavaba la ropa, se tejía, se compartían las conversaciones. El agua era un recurso precioso que se traía de cisternas o de fuentes públicas. La alimentación se basaba principalmente en pan, aceitunas y aceite de oliva, legumbres, frutas de temporada, algo de pescado y ocasionalmente carne en las fiestas. El ritmo del día estaba marcado por la luz solar, comenzando antes del amanecer y terminando con la oscuridad. Los sábados el reposo era absoluto según la ley mosaica, y la observancia del calendario judío continuó siendo parte de la vida de la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén durante décadas. María, en ese entorno, era una mujer que cocinaba, que tejía, que participaba en las tareas domésticas con las manos callosas de quien ha trabajado toda su vida. Era también una mujer que oraba, que meditaba en las Escrituras, que participaba en las reuniones de la comunidad donde se enseñaba la doctrina de los apóstoles, se compartía la mesa, se oraba y se cantaban los salmos. Hechos 2:42 describe la vida de la primera comunidad cristiana con 4 elementos que formaban su estructura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. María perseveraba en todo eso junto a los demás creyentes. No era una figura separada de la comunidad por su estatus de madre del Señor. Era parte de la comunidad, formada por los mismos elementos que formaban a todos los demás: la palabra de Dios, la oración, la mesa compartida, la vida en común. Y sin embargo, había algo que la distinguía, que ninguna teología puede borrar sin hacer violencia a la realidad. Era la única persona en esa comunidad que había conocido a Jesús antes de que naciera la luna del año en que fue concebido. Era la única que había sentido sus primeros movimientos en el vientre. Era la única que había estado presente en el primer y en el último día de su vida visible en la tierra, en Belén y en el Calvario, y también en el primer y en el último día de la iglesia que él fundó, en el aposento alto de Pentecostés y en cualesquiera que fueran los últimos días de su propia vida terrenal. Esa continuidad de presencia es única en la historia sagrada. Ningún apóstol la tiene. Pedro no estaba en Belén. Juan no estuvo en Egipto. Pablo nunca conoció a Jesús en la carne. Solo María atravesó toda la historia de principio a fin, desde el sí a Gabriel hasta el fuego de Pentecostés, y probablemente más allá. Hay una pregunta que vale la pena hacer directamente en este momento, porque es la pregunta que define el significado de todo este relato para quien lo escucha hoy. ¿Qué sostenía a María en los años difíciles? ¿Qué la mantenía en pie en los días en que la persecución amenazaba a la comunidad? En los días en que la soledad de su condición única probablemente pesaba de maneras que nadie a su alrededor podía comprender completamente. En los días en que el cuerpo envejecía y la memoria de Jesús era a la vez el mayor tesoro y el mayor dolor de su vida. La respuesta del registro bíblico es sencilla y profunda al mismo tiempo. La misma fe que la había sostenido desde el principio. La misma confianza en la palabra de Dios que había expresado en el Magnificat. La misma entrega que había pronunciado ante Gabriel. María era sostenida por lo que todos los creyentes son sostenidos. Por la gracia de Dios que no falla, por la presencia del Espíritu Santo que había prometido estar con los suyos para siempre, por la certeza de que aquel a quien había visto ascender al cielo vendría de la misma manera, como dijeron los ángeles en Hechos
1:11 a los discípulos que miraban al cielo. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. María esperaba el regreso de su Hijo, no solo como todos los creyentes esperan la segunda venida, sino con la intimidad particular de quien conoce a quien espera de una manera que ningún otro ser humano ha conocido. Esa espera no era pasiva, era activa, llena de oración, llena de participación en la vida de la comunidad, llena de la transmisión de esa memoria preciosa a quienes necesitaban recibirla. María era en esos años lo que siempre había sido desde el principio, una sierva del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Esas palabras no habían expirado el día que el ángel se fue. Eran la constitución de toda su vida, el principio que gobernaba cada decisión, cada actitud, cada amanecer y cada noche de esos años olvidados por la historia, pero guardados por Dios con la misma precisión con que guarda cada uno de sus pactos. ¿Qué recuerdo de María, de su fe o de su manera de responder a Dios, te llega de manera más profunda hoy? Hay algo de su historia que habla directamente a algo que tú mismo estás viviendo ahora mismo. Escríbelo en los comentarios, porque estas conversaciones entre creyentes son una de las formas en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma tela que comenzó en aquel aposento alto hace 2000 años. La historia de los 30 años olvidados de María no es simplemente historia, es un espejo. Es el reflejo de lo que significa continuar creyendo cuando la historia visible parece haber terminado, cuando el milagro ya pasó y lo que queda es la vida ordinaria con toda su complejidad. Cuando el cuerpo envejece, pero la fe no ha envejecido, sino que se ha profundizado hasta llegar a lugares que el entusiasmo joven no puede alcanzar. María, en esos años, era la prueba viviente de que la fe no es solo el momento de la experiencia extraordinaria, sino también la larga fidelidad de los días comunes. La oración que nadie ve, la presencia silenciosa que sostiene a otros sin buscar reconocimiento, la memoria guardada en el corazón que se convierte en alimento para la comunidad en el momento en que más lo necesita. Si el Evangelio comenzó con el sí de María, si la Iglesia comenzó con María en el aposento alto, si los años de su vida adulta fueron vividos en la misma fidelidad que había caracterizado su juventud, entonces su historia no es un capítulo cerrado, sino un llamado abierto a cada creyente que en este momento está en el período difícil de su propia historia, en el entretiempos de su propia fe, esperando y sirviéndole a Dios en la oscuridad antes del amanecer. Si este relato encendió algo en tu corazón, compártelo con alguien que esté atravesando su propio período de silencio y espera. Alguien que necesite recordar que Dios no olvida a los que dijeron sí. Y suscríbete para no perderte los próximos relatos que siguen explorando las vidas y los tiempos que las páginas de la historia guardan, pero que la fe ilumina.